Hola mis amigos del norte del sur. Bueno, hoy vamos a comentar y a conversar un poco sobre un hombre que ha jugado un papel importante o jugó un papel importante en la historia contemporánea del Perú. Eso es indiscutible porque al fin y al cabo marcó un antes y un después. Vamos a hablar en este caso de Alberto Fujimori, un capítulo pues que tiene que ver un poco con eso de un Fujimori de origen humilde, que efectivamente el ego y la codicia le dan una oportunidad, pero a la vez lo destruye. De eso vamos a hablar hoy. Y bueno, fíjense ustedes que este hijo de padres japoneses, este joven pues Albertico, sus padres son unos japoneses que alguna vez dentro de lo que es esas situaciones y percances que se vive en la vida, y sobre todo un país como Japón, pues que vivió la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, más las situaciones antes de eso que originaban pues que los japoneses comenzaban buscando nuevos derroteros y se movieron a algunas partes del Pacífico, pero de la misma manera algunas partes del Pacífico hacia la zona de América Latina. Tal es el caso de los padres de Alberto Fujimori, gente humilde, gente muy trabajadora, gente dedicada definitivamente a los quehaceres cotidianos de la vida, tratando de llevar a cabo lo que sería un crecimiento a título personal, de padre y madre, a título familiar, en función de lo que se venía pues en unas tierras extrañas como eran las tierras limeñas, unas tierras que le han dado oportunidades y han abierto los brazos a muchas personas. Y bueno, de eso efectivamente permite pues la oportunidad de que unos hombres, un padre y una madre humildes, originarios del Japón, hayan tenido en Lima el espacio necesario para tratar de comenzar a materializar sus sueños. Y bueno, fíjense ustedes que en esos avatares, cuando se llega pues a un país desconocido, a tierras extrañas, a una cultura distinta y a un lenguaje distinto, a un idioma, sin lugar a dudas que se convierte para muchos migrantes o inmigrantes, se convierte pues efectivamente en una gran barrera. Y bueno, los padres de Alberto Fujimori, esos japoneses luchadores, humildes e incansables, se instalan pues en las tierras limeñas y logran montar dentro de las posibilidades de su economía familiar un negocio que tenía que ver con la venta de neumáticos, sobre todo con reparación, de colocarle parches o emparches a las tripas y darle un poco más de vida útil para quienes se movían pues en Lima en el transporte público, en el transporte personal. Y efectivamente esta familia comenzó pues a levantar, dirían algunos, cabeza en función de lo que era pues venir de una situación aún más precaria como era haber llegado desde el Japón en situación de indefensión económica. Y bueno, en ese sentido pues esta gente comienza pues en una zona bien importante, pues en este caso de Lima, comienzan a desarrollar su negocio, pero como siempre llegan los días fatídicos, los días que logran afectar a quienes buscan a través de un emprendimiento salir adelante. Y los padres de Alberto Fujimori viven pues el capítulo desagradable, como lo viven muchos cuando llegan a tierras extrañas, el capítulo de la xenofobia, fundamentalmente a raíz de un hecho que marcó una historia en el tema de la humanidad y en el manejo de los poderes, como fue el ataque de Japón en 1941, si no me equivoco, a la base pues en el Pacífico, la base militar naval de la Armada norteamericana, como era la base de Pearl Harbor, una base norteamericana que siempre ha mantenido pues un papel importante en el equilibrio de los poderes en el tema bélico a nivel mundial y que sirve inclusive de resguardo para los aliados, en este caso de los Estados Unidos, pero de la misma manera como es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, hoy en día del mismo Japón y el archipiélago de muchas islas que son aliados de los Estados Unidos. Se convierte eso, pues Pearl Harbor ha sido pues una especie de escudo militar en ese sentido. Y bueno, con ese ataque certero, con mucha perfidia,
logra pues efectivamente Japón golpear parte pues de la estructura militar de los norteamericanos, y eso en el mundo entero origina pues efectivamente lo que dirían algunos una polvareda, y no fue difícil llegar a las tierras peruanas toda la matriz de opinión en contra de los japoneses, y eso originó de que muchos de los pocos japoneses que habían en este caso en el Perú comenzaran a sentir el rechazo de una parte de la población peruana porque lo veían como corresponsables de lo que había ocurrido en este caso en el Pacífico, en la zona de Pearl Harbor, con ese ataque pues atroz que le dieron al corazón militar de los Estados Unidos en el Pacífico. Y eso originó de que perdieron el negocio, o sea, hubo una situación terrible, se les viene abajo pues esa iniciativa de emprendimiento, y eso los lleva a tener que nuevamente recomenzar. Y ese recomenzar, bueno, estaba dando también un fruto que en esa década pues de los 40 comienza a dar gestación a un ser humano que después se conocerá como Albertico, el chino Albertico en los ámbitos escolares, un muchacho inteligente, un chinito muy preparado, chinito porque como todo el mundo en América Latina tiende a ver a los asiáticos, sean coreanos, sean japoneses, sean chinos como chinos, bueno, efectivamente siempre hubo ese toque de el chino Fujimori, e inclusive hasta los tiempos de su campaña y posterior a su campaña política en el tiempo. Y bueno, estos padres vuelven a levantar un nuevo negocio, pero un negocio mejor ubicado, aunque con mucha humildad, y comienzan a emprender una venta, una floristería. ¿Y saben qué hacía? Ese chinito que compartía su inteligencia escolar, su inteligencia académica, la compartía también con la capacidad de trabajo que le inyectaba pues la genética familiar. Alberto comenzó pues efectivamente a salir de clase y comenzar a repartir flores en algunas cosas, algunas zonas creo que de San Isidro, y llevaba pues a la clase mediana pudiente limeña y a la clase alta le llevaba pues los encargos de las flores que solicitaban al negocio de su padre y de su madre. Fíjense ustedes cómo son las cosas de la vida. Y bueno, montado en su bicicleta, pedaleaba pues todos los días ese chinito Alberto o Albertico Fujimori. Él compartía su actividad escolar con su actividad laboral ayudando a sus padres. Entonces eso le genera una conducta y una cultura hacia el trabajo, y bueno, que le permite pues efectivamente comenzar a estudiar luego que pasa la primaria y el bachillerato y se incorpora a estudiar agronomía en una de las universidades, pues en este caso del Perú, que le permite egresar como ingeniero agrónomo, pero además de convertirse en ingeniero agrónomo, le dio la posibilidad dentro de esas ambiciones que se tienen, pues esas ganas de comerse el mundo que se tienen los jóvenes cuando se preparan. Alberto logra pues en una primera etapa tratar de competir por el vicerrectorado, no lo logra y posteriormente se convierte en rector de esa universidad. Pasa a ser un importante personaje de la vida, pues en este caso del Perú, en el mundo de la academia y de las universidades. Así comienza pues un camino importante a un joven estudioso como Alberto Fujimori. Bueno, eso le permite pues tener reconocimiento, viajar por muchas partes, prepararse en Francia, prepararse en los Estados Unidos a nivel de maestría, posgrados. De la misma manera estuvo en Cuba también estudiando, interesado en el tema de Baldor, en el tema de la aritmética y en el tema pues obviamente de las matemáticas. Pero bueno, fíjense ustedes que así transitan las cosas de la vida hasta que llega el aguijón que definitivamente despierta un interés por ti, como es el tema de la política. De eso vamos a hablar al regreso, pues, de un pequeño inciso publicitario. Nos tomamos un café y comenzamos a conversar de una manera más descansada y placentera sobre la vida, pues, de este hombre, de Alberto Fujimori. Humildad y codicia. Ya regresamos. Bueno, fíjense ustedes, primero ya un poco más descansado, más sentado o bien sentado. Hay algo importante en el tema que les mencionaba antes del inciso de publicidad, y les comentaba que efectivamente pues Alberto es picado por ese aguijón, no sabemos si de la política, que le deja una marca.
Y Alberto, pues, el hecho de convertirse en rector de la universidad, él como ingeniero agrónomo, una universidad vinculada pues al mundo de la agricultura, de la agronomía, de la zootecnia, de la fitotecnia, bueno, efectivamente, Alberto comienza pues a vincularse, a mejorar sus relaciones interpersonales con el mundo de la academia, con el mundo vinculado, en este caso, a la visión que se tenía desde el gobierno y el Estado peruano con respecto a la educación, y obviamente que eran los tiempos del primer gobierno bastante terrible para el Perú, como fue el de Alan García Pérez, ese seguidor pues del gran Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero fíjense en lo que ocurre. En el interín de la política se le da pues efectivamente a Alan García la renuncia de uno de sus ministros en materia pues que tenía que ver con la agronomía, en materia económica, en materia de la importancia pues, de un aspecto básico en la economía de un país, como es el tema económico, sobre todo el tema de la producción de alimentos. Y bueno, ni corto ni perezoso, pues quizás como un hombre capaz de ver un poco más allá, porque al fin y al cabo demostró que fue un avesado de la política. Alan García le ofrece la posibilidad a Alberto Fujimori, al ingeniero y rector Alberto Fujimori, de convertirse en ministro para esa cartera. Y bueno, Fujimori siempre con ese espíritu como los orientales, como los asiáticos, siempre paciente, le dijo que no podía, que tenía pues sus ocupaciones académicas en la universidad. Pasó el tiempo y bueno, logra una nueva petición o un nuevo planteamiento que le hace el presidente del país, y le abre la posibilidad de que se convierta pues en una figura importante en la televisión nacional peruana, una televisión no muy vista en la capital, pero sí vista pues en la zona, pues en la provincia peruana, para así decirlo, en la periferia. Y bueno, efectivamente se convierte Fujimori en un hombre de la academia, hablando sobre economía, con invitados, hablando sobre el país, sobre proyectos, y comenzó a invitar a personalidades de la capital y de las regiones para que brindaran pues los aportes necesarios en el tema de lo que era la posibilidad de un país distinto y un país mejor en el tema de cualquier cantidad de proyectos favorables para la nación incaica, o la nación inca en este caso. Eso lo lleva a que comienza una etapa muy importante, que era la presencia y la oportunidad de unas venideras en ese momento elecciones para senadores y presidencia, y él, inquieto, le comparte a su familia de que él va a convertirse en senador del país. Se va a convertir en un hombre que va a trabajar en función de la educación, del desarrollo del país, desde ese curul como senador en el Parlamento o en el Congreso peruano. Y bueno, efectivamente lo lleva pues a participar, todos escépticos en el plano de la familia, hacían publicidad, hacían pancartas, hacían pendones en el tema familiar, en la vida doméstica, en los patios de las casas. Y bueno, allí comenzó una campaña. Luego adquiere un tractor, y con un tractor comienza también a moverse en muchas partes del Perú como parte de su emblema como candidato. Y como la legislación electoral peruana permite la posibilidad de la dualidad de ser candidato, en este caso a senador, y en ese momento a presidente, él inscribe su nombre como presidente. Y uno de los grandes de la literatura universal, Vargas Llosa, un candidato con los mejores números en las encuestas, se convierte pues parecía el eventual próximo presidente del Perú. Y comenzó el chino su tarea y el chino su tarea, hasta que llega un momento que posiblemente al chino sea el mejor presidente de la le historia dan una del oportunidad Perú. para una especie En de su debate en la gobierno se plantaron televisión. los cimientos para... Y en ese programa de televisión, él emplaza al candidato, a Vargas Llosa, con el tema de que demuestre de que no es un consumidor de droga. Bueno, eso yo creo que le costó parte del triunfo a Vargas Llosa, y permitió catapultar pues a las perspectivas futuras y políticas del chino Alberto Fujimori, quien termina ganando las elecciones
para ese periodo. Fíjense ustedes la capacidad de este hombre a la hora de pensar. Ese programa sirvió pues definitivamente de catapulta para el éxito político del hombre que comenzó entonces a cambiar los destinos, a transformar la economía del país y a convertir a Perú en un país libre del tema inflacionario, libre de las situaciones terribles que se habían conocido con Alan García Pérez, con el tema de la deuda impagable y un conjunto de cosas que rayaban pues la posibilidad de otorgarle préstamos al Perú. Allí comenzó el ascenso del chino Alberto Fujimori, con una alta popularidad y definitivamente una mejora en una cantidad de cosas en materia económica, ya que se rodeó de hombres como, por ejemplo, Alberto Pérez de Cuellar. Aparte de que fue candidato, también fue un hombre que estuvo pues dirigiendo en este sentido las Naciones Unidas con responsabilidades pues a nivel de los parlamentos latinoamericanos. Y bueno, es un invitado para desarrollar el programa económico de Alberto Fujimori. Comienza el éxito, comienza el despegue en este sentido del Perú, comienza la transformación, las avenidas, el urbanismo, el desarrollo de grandes, del sector inmobiliario, de grandes torres de edificios, las mejoras como los aeropuertos, los estadios y un conjunto de cosas que comenzaron a generar un brillo para la gestión de Fujimori y en este caso para la gestión del país, para hacer y convertir al Perú en un país atractivo económicamente. Y bueno, y ese éxito coge aún más fuerza cuando se da una situación que venía atravesando el país, como era el golpe a diario y duro de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Y logra pues, después de un capítulo también importante como fue la toma de los rehenes de la embajada de Japón allá en Lima, este osado presidente se presenta pues ante el mundo como un héroe. Para los peruanos se convirtió Fujimori cuando logra pues ya con la captura de Abimael Guzmán, de Cartolini, de un conjunto de hombres que estuvieron vinculados pues al llamado terrorismo de Sendero Luminoso, se convierte pues en el hombre definitivamente que trascendía en el país y se iba más allá hacia otra frontera. Ese éxito comenzaba pues a agarrar mucha fuerza, pero comenzaba también a erosionar, a tocar el ego del hombre que quería poder, del hombre que alguna vez había conocido la experiencia de Fidel Castro cuando estudió en Cuba matemática. Y eso lo llevó pues efectivamente a sentir de que había una posibilidad de tener poder. Y ese poder lo lleva a la corrupción. Con hombres, por ejemplo, como Vladimiro Montesinos, hombres responsables del tema de la seguridad del país. Y al fin y al cabo, en temas de corrupción vinculado también a la familia, a su cuñado y a su cuñada y a su hermana y a su cuñado, embajadores durante 10 años fuera del país, en este caso pues en el Japón. Bueno, eso le abrió a Fujimori pues un conjunto de cosas, las ansias de seguir teniendo poder, el tema de querer generar una constitución a favor de mantenerse por mucho más tiempo en el poder, y comienza el ego a elevarse, y para allá iba Alberto Fujimori. Le toca pues el capítulo del exilio, las investigaciones judiciales, criminales con respecto a la corrupción comienzan a tocar desde los tribunales limeños, en este caso a Fujimori, quien logra pues irse de una manera muy rápida del Perú, llega a Japón y desde allá a través de un fax envía su renuncia de puño y letra para poner fin pues al tema del ejercicio del gobierno en Perú. Pasa un largo tiempo en el Japón, se convierte en una celebridad, era invitado en los medios, lo veían como el héroe de la embajada del Japón y con mucho dinero en las alforjas, dirían algunos, pero como siempre, el ego, las ganas de pensar y no tener el olfato y la inteligencia política lo llevó a querer regresar nuevamente. Y ese regreso lo lleva pues en un periplo de llegar a Chile, y yo diría que desde allí comienza pues el ocaso. El ocaso porque allá llegaron en Chile
las autoridades peruanas. Y quizás el hombre confiado no se imaginaba lo que se le venía encima, que era pues vivir lo terrible que estaban viviendo a quienes él había encarcelado, la prisión. En medio pues de las pujas legales, judiciales, abogados para aquí y para allá, su hija va creciendo y se convierte en una parlamentaria o congresante en el país, Keiko Fujimori, sus otros hijos, los dos varones, y bueno, una familia de gente vinculada a la actividad política, y eso lo lleva a unos cuantos años a estar preso, pero también al desarrollo de la cronología del desgaste del cuerpo, del desgaste del biotipo, del somatotipo, de ese líder que había sido en un momento determinado y héroe para la voluntad popular peruana, y efectivamente a durar años y con la búsqueda de grandes esfuerzos políticos por parte del partido y de la capacidad política de Keiko Fujimori, no se pudo lograr hasta hace unos meses atrás, cuando efectivamente se le da la posibilidad de un indulto producto de una situación difícil y triste, catastrófica como lo es la emboscada que presenta el cáncer para los seres humanos. Un hombre minado por enfermedades, cáncer en la lengua, es lo último, la información que se tiene por parte de sus médicos, hasta que efectivamente hace unos pocos días llega la hora de partir. Presentado en aquello de que Fujimori, humildad, codicia, ego, que al fin y al cabo terminan destruyendo a los hombres. Saludos desde el norte del sur.